Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro segmento de SSH, Sociedad, Historia y Cultura, en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Face, Instagram. Hoy vamos a realizar un homenaje, vamos a conocer y reconocer a este músico entrerriano, José Ramón Maciel Varela, de la ciudad de la localidad de Maciá, Entre Ríos, departamento tal. Vamos a la presentación y comenzamos. Dentro de la música entrerriana ha comenzado a emerger, ya era tiempo, el nombre José Ramón Maciel Varela. Este músico, junto con su hermano y su padre, fueron grandes cultores de la guitarra criolla. En este documental que traemos para ustedes, vamos a repasar su vida, su trayectoria, anécdotas que creemos muy oportuno seguir afirmando e incorporando al acervo cultural de la región. Primero realizaremos la lectura con sus imágenes del texto que se utilizó para el reconocimiento como ciudadano ilustre de la ciudad de Maciá en el año 2005. A continuación, la charla que tuvimos con Marcelo Varela, sobrino de José Ramón Maciel Varela, y su hijo, Casimiro Maciel Varela, más conocido como Trigo. Y por último, fragmentos de lo que fue la noche de reconocimiento en Maciá en el año 2005, al maestro José Ramón Maciel Varela. Brevemente podemos decir que José Ramón Maciel Varela, como su hermano Casimiro, más conocido como Lalo, pertenecían al rubro de la odontología. Lalo, odontólogo, y José, mecánico dental, en sus trabajos formales, pero cultores de la guitarra criolla, el arte, en la informalidad. Pero compréndase que es una informalidad sostenida con mucho estudio, academias, formación y preparación. En la entrevista con Marcelo y Trigo, aparte de los elementos que aportan en lo compositivo e interpretativo, estarán presentes amistades que cultivó Maciel Varela en Maciá, el lugar en Buenos Aires donde durante 30 años se organizaron encuentros con las personalidades más desconocidas o más reconocidas del ambiente artístico. Reflexiones, anécdotas para ilustrar la charla. ¿Quiénes han interpretado a José Ramón Maciel Varela hasta la actualidad? Más o menos dentro de lo que tenemos un bagaje de conocimiento. Bueno, Ricardo Maldonado, en este disco Cómo será la canción, del año 2019, el cual interpreta el estilo Lágrimas de Madre, Don Justo y Buen Augurio. Marcelo Varela, en el disco Imágenes Argentinas y Algo Más, del año 2012, donde interpreta Tiempo de Milonga, Tiempo de Cifra, Tiempo de Malambo, Don Justo, Lágrimas de Madre, un malambo de Dionisio Maciel Varela, Lalo, el hermano de José, y Triste para dos guitarras. Este disco, como ustedes leen en la imagen, estuvo producido por Ediciones del CLE para la revista El Tren Zonal. Maro Figueroa tiene un disco completo dedicado a José Ramón Maciel Varela, llamado Al estilo de Maciel. Y Juan Martín Caraballo, que se está ocupando de a poco, porque es un trabajo de mucha paciencia, en pasar a soporte digital el vasto repertorio dejado por este cultor de la guitarra criolla, al cual estamos homenajeando. Y no me quiero olvidar, por supuesto, que José Ramón Maciel Varela está presente en numerosas ocasiones en las páginas de este maravilloso libro escrito por el Guille Lugrín, llamado La canción del mundo entrerriano, en el cual, en el capítulo 4, el estilo, una bisagra entre el anonimato y los autores del cancionero entrerriano, es mencionado por el autor. Los invito entonces a disfrutar de este documental en homenaje, conocimiento y reconocimiento del maestro José Ramón Maciel Varela y la familia, por supuesto, también Maciel Varela. Resolución número 138, Maciá, 28 de marzo de 2005. Visto el merecido reconocimiento
que se ha dispuesto a realizar al maestro José Ramón Maciel Varela tras una larga y fructífera vida intelectual y artística, y considerando que si bien sus méritos han trascendido los límites geográficos de esta provincia, sus orígenes se encuentran profundamente consustanciados con la misma, ya que proviene de dos vertientes familiares de irrefutable entrerrianía. Hijo de un afamado educacionista, músico y artista incomparable, el maestro Casimiro Aureliano Maciel, y nieto de un valiente del Ejército Nacional, el coronel Ramón Maciel. Tanto el Consejo Nacional de Educación ha impuesto el nombre del primero a establecimientos educativos como la República Argentina, la República Oriental del Uruguay y Federativa del Brasil. Condecoraron al segundo por su valor en épocas de la Triple Alianza. Con estas ilustres ascendencias por la rama paterna, José Ramón Maciel vio las primeras luces en la ciudad de Buenos Aires, el 15 de junio de 1915, producto de la unión de Casimiro Aureliano Maciel y Teresa P. Varela, proveniente de una tradicional familia entrerriana de nuestra selva de Montiel. De ellos aprendió las primeras letras alfabéticas y musicales, formándose no solamente en el arte de los sonidos, sino también en las artes plásticas y literarias. Inicia su preparación académica en el Conservatorio Nacional Teatro Cervantes, cursando estudios con el maestro Luis Verón y luego con la reconocida María Luisa Anido, continuando sus estudios de guitarra con Elisa Gazul, Víctor Adeso, Justo T. Morales y Adolfo Galuso. En teoría, armonía y composición con Pedro Sastre, Juan Caldora, León Fontova, San Martino, Pedro Sofía y Carlos Rodríguez. Su trayectoria artística no solo ha sido como ejecutante de la guitarra, sino también como director e integrante del conocido conjunto de cámara Maciel Varela, en el cual también se destacó su inseparable hermano, el doctor Dionisio Aureliano Maciel Varela. El conjunto Maciel Varela, de dilatada y exitosa trayectoria, supo cosechar los aplausos y reconocimientos en las más importantes salas teatrales y las más escuchadas emisoras de radio de nuestro país. Este conjunto fue una de las primeras agrupaciones de cámara de carácter guitarrístico que abordara obras orquestales, incorporando para ello instrumentos que permitieron alcanzar la tesitura de una orquesta sinfónica. Sus integrantes: José Maciel Varela, director y guitarra; Ofelia Delfino Reyes, guitarra; Roberto Gilabert, guitarra; Alfredo Reyes, guitarra; Dionisio Maciel Varela, guitarrola; y Rodolfo Urruti, guitarrón. Repasar la trayectoria de esta agrupación a través de la variada y abundante documentación existente por su prolífica actividad artística resulta de imposible síntesis. Solo a manera de ejemplos citaremos algunas de las salas que lo recibieron en repetidas veces. Sala Foyer del Teatro Colón, Teatro Coliseo, Teatro Nacional Cervantes, Teatro El Círculo de Rosario, Teatro Atlántico de Necochea, Embajada de la República Oriental del Uruguay, Teatro Lavalle, Teatro Fénix, Casino de Mar del Plata, Asociación Empleados de Comercios, Centro Cultural de Miramar, Teatro Argentino de La Plata, Salón Cultural San Juan, Casa del Teatro, Biblioteca Esnaola, Asociación Guitarrística Argentina, Asociación Argentina de Música de Cámara, Asociación Friulana, Amigos de la Guitarra, Centro de la Prensa, San Lorenzo, Santa Fe, Centro Guitarrístico Lomas de Zamora, Salón La Argentina, Rotary Club Luján, en la casa de la sobrina del dramaturgo inglés Bernard Shaw, casa del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, Coronel Mercante, fiesta de su hija con la presencia del excelentísimo señor presidente de la Nación, Teniente General Juan Domingo Perón, y del Poder Ejecutivo de la época,
Casa del Pintor Castorino, Instituto Bernasconi, Escuela Naval Río Santiago, Escuela Militar de la Nación, Instituto Otto Kraus, Colegio Nacional Nicolás Avellaneda, Luna Parks de Buenos Aires, etc. Numerosos también fueron los recitales en vivos difundidos por prestigiosas emisoras de radio, tal como lo posibilitaban los elementos técnicos de entonces: Radio Splendid, Radio Nacional, Radio Serialista de Rosario, Radio Mitre, Radio Belgrano, Radio Stentor, Radio Pietro, Radio El Mundo, Radio Excelsior, etc. También hay que destacar que el maestro José Maciel Varela ha tenido el mérito y privilegio de participar de una época en que el folclore argentino comenzara a ganar la escena nacional en las salas que antes estaban reservadas solo a la música europea. Así fue que en el año 1932, integrando un cuarteto de guitarra junto a su padre, Casimiro Aureliano Maciel, su hermano Dionisio Maciel Varela y Nicolás Esclausero, ejecutaron el Pericón Nacional, en el que fuera bailado por primera vez en el Teatro Fénix. También, el maestro como solista de guitarra y conformando un dúo con su hermano, supieron cosechar los aplausos en diferentes salas del interior del país. Así podemos encontrar diferentes actuaciones en la Estancia Martín Fierro, en un homenaje al gobernador de San Juan, General Veleta, al decano de la universidad y al cardenal Copelo. Cine Teatro Berizo, Villaguay. Salón Mañasco, Gualeguaychú. Asociación Talense. Escuela Técnica de Rosario del Tala. Salón Cultural Ramos Mejía. Salón Cultural de San Miguel de Tucumán. En el Centro Deportivo y Cultural Belgrano de Maciá. Cine Teatro Sociedad Italiana de Nogoyá. Teatro de Bahía Blanca. Teatro Variedades. Teatro Tavares, etc. Su talento creador ha brindado al repertorio guitarrístico una importante obra en la que se destacan principalmente diferentes danzas del folclore argentino, siendo tal vez el primero en llevar al pentagrama y a la difusión la música entrerriana, como lo fue su publicación de Lágrimas de Madre, allá por el año 1947. Luego de esta apretada semblanza de la trayectoria musical del maestro, no podemos olvidar que también cultivó las artes plásticas, habiendo estudiado en el Conservatorio Nacional de Bellas Artes, en el que cruzó línea con Sebastián Bollo, sombras con el maestro Pitaluga, anatomía con Fittipaldi, geografía con Anastasi, escultura con Pizarro Lastra, disciplina que tuvo que abandonar por sus dificultades visuales, habiendo inmortalizado magistralmente la figura de destacados músicos, como lo es su Schubert o su Federico Chopin, dirigido nada menos que por Monsieur Meledic, uno de los más importantes biógrafos del magistral músico polaco. Este destacado artista, al regresar a su provincia de origen, al solar de sus antepasados, eligió afortunadamente a nuestro pueblo para su radicación definitiva, habiendo transcurrido en el mismo la mitad de su vida, ya que hace más de 45 años que está entre nosotros, siendo indiscutiblemente desde entonces un maciaense más. Nuestras calles se acostumbraron a su paso habitual y a su sonrisa fácil, su sentido del humor, a su comentario finamente intelectual, siempre profundo y optimista. También el maestro José Maciel Varela lo es no solamente por talento, sino también por vocación, ya que es larga la lista de los hijos de este pueblo que han tenido el privilegio de ser sus alumnos. La dicha de recibir sus enseñanzas, las que nunca se limitaron solo al ámbito del instrumento y del pentagrama, ya que su palabra, siempre orientadora, ha guiado a varias generaciones de jóvenes por el camino del saber y del bien. Por lo antes expresado, y por todo lo que este instrumento no es capaz de expresar y reflejar, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Maciá, por unanimidad, resuelve: artículo primero, declarar ciudadano ilustre de la ciudad de Gobernador Maciá al maestro José Ramón Maciel Varela, libreta de enrolamiento número 559.027, con domicilio en calle Urquiza, sin número, de la ciudad de Maciá. Artículo segundo,
hacer entrega al maestro José Ramón Maciel Varela de una plaqueta recordatorio donde conste la siguiente inscripción: al maestro José Ramón Maciel Varela, ciudadano ilustre, Villa Gobernador Maciá, honorable Consejo Deliberante Maciá, año 2005. Artículo 3º, regístrese, comuníquese y oportunamente archívese. Sí, lo que podemos hacer, ¿sabe qué? Ajá. Bien, bueno, gustoso que ya nos hayan visitado y bueno, con esta iniciativa que ustedes tienen de saber algo de la vida del maestro José Maciel Varela y también de su hermano, de Dionisio Natividad Varela, ¿no? Aureliano Dionisio Natividad Maciel Varela. Bueno, ¿por qué surge el término de ese apellido Maciel Varela? Un poco para comprimir un poco la historia, ya a principios del siglo XX, cuando se comenzaron a crearse las distintas escuelas Laines, proyecto de ese senador de Provincia de Buenos Aires de crear escuelas rurales, en la zona del departamento Tala, norte del departamento Tala, conocida como La Cardalera, se crea la escuela número 21, la Escuela Nacional número 21. A esa escuela vino de maestro un maestro y músico de Paraná, el maestro, estoy con el nieto así que me va... Aureliano Casimiro Maciel. Aureliano Casimiro Maciel. Viene como maestro, se conoce con una de las familias más tradicionales que hay en la zona, que era... ¿Él era maestro normal? Maestro... Normal de recibido. No, era recibido en la escuela... Lainez, ahí usted... Él era recibido en la escuela Torres, creo. Ah, la Torres. El año 1905, porque el hijo le escribe un tango bien del amilongado de la época, se llama 905, en honor al padre que se había recibido de maestro en ese año. Ahí está. Y viene como maestro en 1911 a esa escuela. Ahí, bueno, se conoce con Teresa Peregrina Varela, de una familia tradicional ahí de la zona, se casan, y en esa escuela nace el hijo mayor, que también me va a ayudar su sobrino. Aureliano Dionisio Natividad Maciel Varela. Bien, que nació en esa escuela. Pasa el tiempo, aparentemente el maestro Maciel no estaba quizás muy a gusto, porque tengo la suerte de tener el libro de actuaciones de esa escuela, que un poco marca casi 51 años de la zona, ¿no? Porque comienza en 1911 y termina cuando mi madre era la directora y por la falta de alumnos se clausura esa escuela en el año 1962. El maestro Maciel era muy amigo de Pablo Pizzurno y bueno, por alguna vinculación haya tenido, se va a Buenos Aires, y en Buenos Aires el hijo mayor había nacido acá, en la zona de la Cardalera, departamento Tala. Y en Buenos Aires nace su segundo hijo, que es José Ramón Maciel Varela, que nace el 15 de junio de 1915, en Buenos Aires. Un poco ahí surge, ¿y por qué Maciel Varela? Bueno, Maciel por el padre y Varela por la mamá. La historia de los Varela, de los Maciel Varela, si se puede uno ubicar en la época, ¿no? El siglo XX fue un siglo donde hubo muchos acontecimientos culturales de mucha importancia, especialmente en Buenos Aires, ¿no? Una vez alguien me dio una explicación. José siempre decía que para él el año
principios de los años 40, él pudo conocer, no solamente participar y estar en los conciertos de Segovia, Andrés Segovia, ese gran guitarrista, sino también de Pablo Casals, de Alejandro Badailowski, creo que también Arthur Rubinstein, es decir, de los grandes músicos. Una explicación que me dieron hace un tiempo, que por qué habían confluido tantos músicos en Buenos Aires y en la zona, claro, porque en plena guerra, en la Segunda Guerra Mundial, los lugares ya tenían todo, venían a América y empezaban los conciertos en Buenos Aires o terminaban en Buenos Aires, seguían por Río de Janeiro y hacían porque claro, los músicos de esa época no tenían otras posibilidades porque Europa estaba en guerra. Claro, claro. Y ellos tuvieron la suerte de conocer y de tratar con gente con este prestigio, ¿no? Es más, el maestro José Ramón Maciel Varela, que también era no solamente músico, sino también había estudiado en Bellas Artes. Cuando estudiaba en Bellas Artes, había dibujado un Chopin. Y ese Chopin se lo dirigió Messier Medelik, que fue uno de los más grandes biógrafos que tuvo el músico polaco. Porque no había muchos registros de la fisonomía de Chopin. O sea, por eso estamos hablando de gente que tuvo un nivel muy importante, codearse, por darte un ejemplo. Ellos estudiaron guitarra con Mario Luis Anido. Eran amigos. Conocían al papá Juan Carlos Anido, que José me decía, era impresionante cómo celaba a su hija, que no la dejó crecer artísticamente, hasta que el padre falleció, que empezó a hacer giras por otros lugares, porque siempre la acompañaba, parece que era muy celoso. Sí. Juan Carlos Anido, eso lo contaba, no sé, ¿no? Sí, sí. Y después la amistad que tenía con la Mayo López también. Consuelo Mayo López también, una. Mayo López. María Angélica Funes, Oscar Rosati, por ahí hay un chamamé que está dedicado a Lalito, y yo no sabía quién era Oscar, y después encontré otra que decía, claro, está todo el nombre, dice admirable guitarrista y excelente profesional, algo así, porque el tío Lalo era odontólogo, pero un tipo que tenía una forma de ser tan especial. Yo no sé si alguien no lo hubiera querido a él, tenía que ser de otro planeta. Porque se levantaba de madrugada para atender a los obreros, ¿no? O sea, la gente que entraba a trabajar, ponerle a las 7 de la mañana, él a las 5 de la mañana, les abría el consultorio y los atendía. Atendía a esa gente, sí, y si no podían, les abría y los atendía el sábado a la tarde. ¿Eso en Buenos Aires? No, en Buenos Aires. Sí, tenía una clínica, trabajaban muchos. Sí, había un montón de chicos que practicaban odontología e iban a trabajar con él. Y era conocido como cirujano, inclusive. Sí. Que a veces contaba de que cuando estaba en uno de los consultorios, mientras le hacían anestesia, y hacía unos acordes. Él tenía delante el consultorio y atrás tenía otro sillón, pero trabajaba el mecánico atrás. Claro. Pero como a veces lo copaba mucha gente, traía uno atrás mientras ponía la anestesia que estaba adelante y agarraba la anestesia y atendía el de atrás. Y así iba y venía. Y hay una anécdota muy linda del tío Lalo. Un cumpleaños mío, llega Abelardo Di Mota con los familiares, los Quijanos. Y estaban ahí, le dice Abelardo a Melo, un pariente, che, si no tengo quien me acompañe, dice, la guitarra, no te hagas problema, dice. Y le dolía la muela. Y dice, vení, dice, ahí te va a atender el hombre. Fue el tío Lalo, sacó la muela, se fue a Villaguay, trajo 8 guitarras más papá y tío Lalo, tenía 10 guitarras. ¿Te faltan guitarras? Dice que le dice. Eran comunes en abril era el cumpleaños del abuelo Vicente, ¿no? No, el cumpleaños mío. Pero cuando venía el abuelo... También, el 5 de abril, el cumpleaños del abuelo Vicente, y el 29 de mayo el mío. Y sagrado del abuelo Vicente era la vaquilla con esto. Una cosa que yo no sabía, que José también tocaba la verdulera. Bueno, ahí viene el caso. Le dice el papá, che, Abelardo, préstame el acordeón. Bueno, dice, nada, te agarraste cualquiera, había llevado 2 acordeones. Y empezó papá a tocar el acordeón. Y como se le pasó el dolor de muela, manoteó la otra y tocaban los dos y la otra acompañándole con la guitarra.
Claro, era una... Sí, tenía papá una acordeón de 3 hileras tenía. Que después no sé si la vendió, la regaló, que la hizo nunca. Y la relación de la música de ellos con la música nuestra, con la música... Casualmente estaba mirando, sabiendo que iban a venir ustedes, un libro de alguien que... Danzas tradicionales argentinas, de Joaquín López Flores. Y hay una parte donde hablan de la guitarra, específicamente de la guitarra. Lo tenía por acá marcado, no lo puedo mostrar por supuesto. Donde actuaban distinta gente, distintos artistas, y lo hace José, donde el maestro el musicólogo, donde hace toda una alusión sobre la música criolla, la música de Entre Ríos. Y no sé qué habrá tocado José, porque dice, tocó algo de su producción, una música criolla de su producción. No sé, ha sido Lágrima de Mar, Mercurio, bueno, de las tantas cosas que dejó para nuestra música. Porque no solamente hacía la música académica y la música nuestra, sino también en el conjunto Maciel Varela, que tenía un guitarrón que tocaba el violano. No. Yolanda tocaba la guitarrola. Ah, la guitarrola. El guitarrón Urruti. Urruti, bueno. Un guitarrón, guitarrola, que era como una especie de viola. Sí. Hacía la forma de digamos, la tesitura de la viola. Guitarra y un guitarrín. Podían asumir toda la tesitura de una orquesta. Claro. Un conjunto de guitarra. Claro. Fueron muy conocidos en la década del 50, no sé hasta qué año, porque murió Urruti, ahí fue que se... Reyes. No, Urruti no, murió Después, unos claro. años, pero el que primero falleció Reyes, y bueno, ya que se salvó. Claro, porque era el esposo de la guitarrista de Ofelia. Ofelia era la señora de Reyes. Ofelia, que casualmente Oscar Rosati, el lloro número 5, se lo dedica a ella. Delfino de Reyes. Ofelia Delfino de Reyes. Y mirá vos cómo son las cosas. Con los años vino como jurado a un festival de Villaguay, Ofelia. Después con los años no sé cómo se comunicó y le mandó saludo a papá. Había venido a Villaguay como jurado, digamos, de los festivales que se hacían en Villaguay, ¿te acuerdas? Claro, sí. Ya tiene fallecido, ¿no? No, opino que sí. Claro. Y sí creo que de eso no quedó ninguno, Marcelo. Y sí, José hubiera cumplido 110, 109. 109 años. El otro día, el 15. Claro. ¿Esa formación de orquesta y guitarra sería común de la época o sería algo innovador de...? Yo creo que ellos innovaron mucho porque hay registros de conciertos que daban por radio, es decir, Radio Serialista de Rosario, y hacían obras desde el barroco a música argentina. Claro. Y Radio El Mundo también, creo, de Buenos Aires. Claro, se grababan en disco en esa época. Sí. Es decir, salían seguramente la matriz, el máster que hacía la radio, después lo podían. Pero siempre tuvieron participación en la música argentina. Claro. Y bueno, José, hablaba trigo, él se casó muy joven. Rodríguez Volhunter, creo que era el apellido de la mujer de su primera esposa. Ella enfermó, falleció muy joven. Y bueno, con el tiempo, casualmente eso es lo que conté la otra vez de la danza del pedido. Él me contó que había quedado muy perturbado por la muerte de su esposa, poco tiempo de haberse casado, y bueno, se fue a hacer una gira por el norte, fue sin guitarra. Y ahí trajo una danza, bien de carácter, la danza del pedido se llama. Una copia me la dedicó a mí, pero la copia seguramente, ¿no? Porque originariamente se le dedicaba al abuelo Vicente, a quien vendría a ser su suegro. Claro. Como es decir, él se casó con una prima, es decir, la mamá de Frigo. Son primos con Claro. Y hay cosas que le dedica a tío Vicente y a tía Rosa. Era su suegro también. Claro. Esa vidalita media rara que Sí. está dedicada a ella. Y la verdad que bueno, tuvimos la suerte de hacerle un homenaje que se lo hizo el consejo, la municipalidad, ¿no? Y un decreto que lo nombran ciudadano ilustre. Pero cuando él tenía 90 años y había vivido 45 años en Buenos Aires y 45 años acá. Pero el promotor de todo eso fue Mentira. Jorge Rubén Mendieta. Fue el promotor de todo, de hacerle
el Nano el Viejo. Desde cuando él llega acá a Maciá, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su actividad? Mecánico dental. Mecánico dental. Claro, le llamaban mecánico. Después con los años fue, como te decía, Sí. laboratorista de prótesis dental. Pasa trabajaban junto con el hermano, ¿no? O sea, Claro, él allá. era el mecánico dental o proteccionista. Es decir, que también cuando él viene, también se viene con el hermano. No, él perdón. solo. Él solo. Él solo se viene. solo. El hermano queda allá en Buenos Aires. Claro, sigue trabajando allá en Mendoza. Bien. Y él se viene para acá, se hace conocido de dos dentistas de Tala, otro de acá de Maciá, y bueno, y fue a presentarse que si necesitaba trabajar, y bueno, vivíamos nosotros en el campo, y él trabajaba allá, y venía, buscaba las cosas para hacer, se iba al campo de vuelta en el tren, y después se las traía. A veces, 2 veces a la semana, o una vez, depende de la cantidad de trabajo que tuviera. Bien. ¿Y en qué año se conoce con, digamos, Con mi su- mamá. Claro, tal cual. Y ¿Cómo? yo calculo que desde siempre se conoce porque eran primos. Ah, claro. Eran primos. Claro. Después, Claro. bueno, cuando papá se viene ya definitivamente acá a Entre Ríos, bueno, se Formalizan. enamoran, formalizan ellos. Claro, está bien. Y ellos, en un Seguimos principio, viviendo en el campo. en el campo. Es decir, ahí para el lado de la Cardalera. Exactamente. enfrente. Está la Cardalera, que es la de tío Emilio. Ahí en Claro. la Cardalera. Después, casi enfrente, más o menos 50 metros, está la de nosotros, donde vivíamos nosotros. Villa Teresita. ya. Villa Teresita. Y después estaba más adelante, más o menos unos 1500 metros, estaba la De acá de Maciá, más o menos, ¿cuántos kilómetros son hasta ahí? 35. 4, 35 más o menos. Ajá, bien. Para el norte. Queda el límite es el arroyo Durazno, del otro lado es departamento Nogoyá y donde nace el raíz es departamento de Villaguay. Justo en la confluencia del departamento. Allá le llaman raíces al norte, supuestamente, pero lo toman como Durán. Raíces al norte. Es una confluencia que se da como límite departamental, porque casualmente el arroyo Durazno, que nace en esta zona del departamento de Nogoyá, y queda el arroyo del medio porque forman el raíz. El del medio porque viene la zona de las Pajitas, ahí don Vergara lo conoce bien. Allá en el Paso Cadena, para adentro, nace el del medio. Viene y muere ahí en el campo tuyo, nace el raíz, muere el del medio y muere el Durán. Y tenés Nogoyá, Villaguay y tal. Ya son los 3 límites departamentales. Tres elementos departamentales. Y lo del maestro José Maciel, no solamente como compositor, también fue un muy buen guitarrista. Es decir, hay registros, yo tengo discos, pero eran discos 78, Claro. que no sé si se podrá... Reproducir. reproducir se puede, lo que no se podrá mejorar quizás la calidad del Claro, sonido, claro. ¿no? Pero tiene unos pasatiempos, él así como Sors tenía sus bagatelas, Niccolo Paganini tenía sus caprichos, él tenía sus pasatiempos. Pasatiempo. Y bueno, una de las cuestiones que yo tengo pendiente es la de escribir sistema informático para poder tener una buena calidad de impresión Claro. y difundir la obra de él, porque hay como 30 pasatiempos, de los cuales por ahí me están faltando algunos pasatiempos, capaz vos tenga algunos que me están faltando. Y muchos son manuscritos, es más, son todos manuscritos. Digo, él escribía, tenía una forma de escribir, bueno, con sus dificultades visuales se armaba un plumín con un pentagrama así por lo menos, Claro. para claro. poder ver. Claro. Para ver bien y usaba una técnica con los, capaz que él se acordará de los lápiz de tinta. El lápiz de tinta te permite escribir y borrar, como el grafito. Claro. Pero después que él había corregido, esa es la técnica que él me contaba. Ponía una pava con agua y el vapor le hacía sellar y quedaba como tinta. Claro. Y una caligrafía muy prolija, ¿no? O sea, Claro. pero claro, para poder difundir esa obra, de la cual hay muy poco editado, lo de él. Lo último que se editó fue en el año 73, que es El Alarido, es un estilo. Tiene después, bueno, Buen Augurio y Lágrimas de Madre, que es del año 40 y pico, 47. 47 me parece. 47. Pero hay una
no solamente obras del folclore o obras, sino también hay obras que inclusive tienen giros, no digo dodecafónicos, porque son tonales, no son atonales, pero hay una obra que la estoy leyendo que no es fácil, el poeta que le dedicó a su amigo, el presbítero Llano Sueiro, y Llano Sueiro le dedicó una poesía de él, un poema de él. Es una obra. ¿Se conocían con Llano Sueiro? Eran amigos. Era amigo. Claro. Ah, qué bárbaro. Si el padre Llano Sueiro, cuando estaba acá en Maciá, de tarde, en tiempo de verano, no sé si moto, qué sé, se iba hacia el campo y se iban a mañana al arroyo. La pasión que tenía. Bien, bien. Sí, en Gualeguaychú, por ejemplo, el cura Llano Sueiro no solamente tiene el acceso con el nombre, tiene escuelas con el nombre, digamos, fue un cura párroco de una trascendencia muy, muy importante. No sabía que también... El que fundó el Club Martín Fierro. Fue el que fundó el Club Martín Fierro. La cancha se llama Llano Sueiro. El campo de deporte. Ah, bien. Y lo más lindo, que todos preguntaban, pero ¿por qué la camiseta blanca y el cruz azul, la banda azul? Y preguntando y hablando con los viejos, él era muy fanático de River, muy fanático de River. Y en vez de ponerle roja, le puso azul. Azul. Para que tuviera problemas, ¿viste? Claro, con la otra. claro. Además, un nacionalista tal Claro. de ponerle Martín Fierro a un equipo, a un club de fútbol, un club, digamos, deportivo, ¿no? Centro, Centro Deportivo no, Defensor de Martín Fierro. Centro Deportivo Defensor de Martín Fierro. Ah, bien. Bien. Y ¿sabés dónde practicaban? ¿Y dónde estaba la cancha de Martín Fierro antes? Atrás de la iglesia, que ahora es todo un barrio. Pero claro. ahí empezó Martín Fierro. El padre Llano Sueiro presentó en Gualeguaychú una antología de su poema que le editaron y tocó Lalo y José. Yo tengo el programa ahí. Ajá. Tocaron los dos, está el programa. Y un coro que termina. Mirá vos. Ahí fue la foto que te mostré el otro día. ¿Vos la tenés? Sí, sí, la sí, foto. sí. Claro. Ah, bien, qué bárbaro. Si hay una relación, claro, muy interesante, entonces, muy interesante, ¿no? Entre esta cuestión de Maciel con Charot, ¿no? Sí, la última vez que digo que se comunicaron fue a través de la radio, que no sé si fue cumpleaños de uno o de otro, y desgraciadamente ya estaban tan viejitos los dos que se entendían poco, porque de la radio habían hecho el nexo, se hablaban por teléfono, y yo creo que sabían que uno hablaba con el otro, pero estaban muy viejitos los dos. Sí, porque incluso Janot falleció muy grande, muy grande. Sí, sí, sí. Yo después te voy a pasar la música del poeta, Ah, es exquisita. Es una obra, tiene, inclusive por ahí tiene unos rasgos, no sé si habrá tenido algún tipo de gusto por la música hispana, Llano Sueiro, porque hay una parte que tiene unos giros bien hispanos, ¿no? Y le habían puesto el curita gaucho. Exacto. Y estuvo en la Malvinas cuando la guerra. Bien. Con respecto al hermano, ¿no? Que quedó en Buenos Aires, él después volvió acá a Maciá, ¿no? Él quedó allá. Venía siempre, acá, sí. Ah, bueno. venía siempre. Bien. No, sí, venía siempre, y además cuando venía yo me ponía ahí con el mate en mano y horas escuchándolo porque se ponía con las partituras y tocar, qué sé yo, un andante de Mozart, por ejemplo, la Serenata Morija de Yapí, entre las cosas, y después se tocaban. Yo tenía un cassette ahí, decía Minué. Ajá. ¿Qué algún Minué será? No, ¿sabés lo que es? Tengo la música también, Sí. que la primer guitarra, la de Lalo, no está. Era una recopilación de un músico, un acordeonista de la zona de Urano, que era Don Minué, padre de Pedro Clavé Minué. Claro. Y claro, era apellido Minué. Minué. Pero si viera una litoraleña, Claro. Vos sabés que bien litoraleña, ¿eh? Claro, ese que dice Marcelo, llegaba el tío Lalo, ponele, llegaba a las 6:30 de la mañana que llegaba el curativo. Y bueno, llegaba, hermano, que esquique allá, y bueno, vamos a tomar un café, unos mates, y marchaban al escritorio, o sea, al taller de papá. Claro. Y estaba el coso que tenía, y acá sentaba tío Lalo y acá papá. Y ponele, por decirte, 9:30 de la mañana agarraba a tocar la guitarra. Sí, claro. Y dale, después, che, vamos a comer, le decía mamá. Bueno, venían comiendo, descansaron los y le seguían pegando. Y bueno, un día de eso, cuando le hicieron el homenaje a papá, queríamos música de él y de los dos, ¿viste? Claro. Yo en la ventana,
escuchándole les había grabado un cassette, que fue el famoso cassette rojo, que decía sí, Marcelo, conseguime el cassette rojo, Sí, en la ventana. En la ventana. O sea, Sí, sí. afuera, ¿eh? Yo Sí, estaba sí, sí. afuera y ellos Claro. tocando, y ahí le grababa. Claro. No, sí, eran. No era pasión. Y bueno, eso no es nada. Papá iba para allá a pasear. A veces se venía unos días porque papá y mamá se quedaban con la abuela, pero si después que me faltó la abuela, papá iba con mamá para allá. Era a tocar la Horas guitarra. libres, horas Y libres. ya venía Gabino, venía venía el otro, y venía el otro, y venía Juan Carlos Aragón Luna, Esbetan Sabet, todo esa merza venía. Porque sabía que estaba papá y pues se ponían a tocar la guitarra. No, hay registro de, claro, en esa época se usaba mucho el cassette porque no había otra Claro, cosa. claro. No había DVD ni nada. Claro. Menos cuestiones digitales. Claro. Pero ahí inclusive que se nota que están... Ese da la y la culpa, que está grabado, seguramente está grabado en un consultorio del tío. Porque se escucha la voz de Omar de Tomás. Ah, Bravo es al final. Bueno, convergían la gente que nombramos hoy, pero es decir, Omar de Tomás es otro referente que falleció no hace mucho. Emilio Colombo, de los que ya nombramos Betan Saber, que Betan. fue mi maestro. Juan Carlos Aragón Luna. Que estuve con Aragón Luna en una peña, de esas peñas que se hacían, Peña Arte y Amistad se llamaba. Se hacían los últimos sábados de cada mes en la casa del tío Lalo. Y era, en invierno se hacía en un... Era más grande que Era esto, sí. un comedor. Un comedor grande. Ajá. Donde Ricardo Maldonado dice que cuando entró ahí vio el escudo de Entre Ríos. Claro, te imaginas ir a Buenos Aires y encontrar el escudo de Entre Ríos. Claro. En tiempo invierno. En tiempo verano se hacía, eran esas casas antiguas, con jardines y Sí, demás, tenía pero un patio. era un patio muy Claro. grande. ¿Esto año aproximado? Y eso se habrá hecho de la década del 50 hasta la década del 80, quizás cuando murió el tío Lalo. Y me casé en el 78 y habrán sido hasta el 80 y algo. Es decir, que por 30 años aproximadamente. Sí. Sí. Y esa ¿En peña, el mismo lugar? sí, siempre, todos los últimos sábados cada mes se se hacía hacía ahí. esa peña. Pero recalaba gente de mucho prestigio, gente que uno decía, lo encontrás ahí, pero porque eran amigos. Claro. ¿Y esto es la dirección en Buenos Aires? Chivilcoy 521, Floresta. Chivilcoy, 521. ¿qué será de eso? Porque No, sí, después. O Lo sea, vendieron, se vendió todo y no sé, voltearon todo ahí. ¿Vos sabés quién iba ahí? Mirá, para nombrarte uno. El padre de Vicenzo, el campeón. Ajá, el golfista. Claro, era paciente del tío Lalo. Y iba el viejito con el bandoneón. Doctor, ¿me acompaña un tanguito? Métale, se sentaba. Ahí era tradición. Hay un solo tipo que, ¿cómo te puedo decir? Superó todos los extremos, que es el señor. Ahí, fuera Segovia, fuera Falú, eran 3 temas. Chao, el señor tocó más. Nah, pero Sí, señor, usted tocó más. No sé si porque era el alumno de papá o por sí, qué o porque qué. de acá Entre Ríos y Claro. bueno, ¿viste? El viaje que se... Bueno, no, pero allá no interesaba. Fuera no lo que porque fuera. ese ha sido yo, bueno. No. Cuando era adolescente, ahora tenía Claro. 14, 15 años. Después hay anécdotas, mirá. Pero bueno, realmente los Maciel Varela han sido referentes discutidos de una intelectualidad muy superior a lo que uno por ahí está acostumbrado a conocer. Con una humildad, el tío Lalo quizás demostraba más humildad que el tío José. El tío José tenía un poco más, quizás ya de viejito no tanto, pero él tenía un poco, Sí, va. tenía más. En cambio el tío Lalo era muy humilde en su forma de Vos ser. lo veías y decís, no puede ser. Y vos decías lo que calzaba ese tipo, desde el punto de vista intelectual. Además, un prestigioso, era muy conocido como odontólogo. No. Claro. Un tipo La muy... palabra mayor, como odontólogo. Era cirujano, un tipo... Sí, no. Y sin embargo, hablabas con él y era una cosa que decía, no podías no quererlo, ¿viste? Claro. Y se llamaban, mirá, cada vez que venían y se juntaban, como decías vos, Trigo, era un amor entre... Tenían realmente esos vínculos de hermanos, quizás que, bueno... Eran ellos dos nada más, ¿no es cierto? Sí, todos claro, ellos. claro. Vos sabés que él llegaba, bueno, cuando se ponía a tocar,
tío, escúchame. Así, ¿qué te pasa, José? A ver, dale, y se acomodaba. La posición de él para tocar la guitarra con los anteojos ahí. Y aparte que eran bifocales, pero él se los ponía así. Era fantasmal. Tengo una anécdota, perdóname, de la Mayo López. Me dice, papá, íbamos a ir a una peña, o sea, coincidía. Nos preparamos, yo de oído, él me decía, sí, esto está todo de oído. Nos llegamos allá, practicamos con Tío Lalo la música que hacían en el conjunto. Bueno, primera guitarra yo, Tío Lalo la parte de él y papá la de él. Bueno. ¿Esto estamos hablando a dónde? En Buenos Aires, en La Peña. En La Peña. Bueno, La Peña. se presenta La Peña, bueno, dice Tío Lalo, bueno, vamos a presentar con mi hermano y mi sobrino. Y la Consuelo Mayo López, primera fila con la hija y otra más de la gente. Bueno, empezamos, marqué yo así, arrancamos. Hicimos los 3 temas, se levanta la vieja, me abraza, me besa, dice, no les da vergüenza, este gurí es sin música y ustedes paviándoles. Así, eso no fue nada, después la rematé yo ya la venía pensando, estaban todos y algunos pesos pesados, y la abuela estaba sentada ahí, la mamá de papá y de Yolanda, todavía vi. Bueno, le digo yo, tuve que subir a cantar yo. Bueno, subí, hice un tema, 2 temas. Bueno, ahora le digo, si ustedes me permiten, ¿Tío Lalo me acompaña? Sí, mi hijo. Sí, mi hijo dice, bueno, venga, por favor. Le digo, si ustedes me permiten, yo voy a hacer un tema y voy a invitar a una chica que va a cantar conmigo. Ah, bueno, estoy esperaban a ver a la chica, empecé yo. Y me puse a cantar con la abuela. 93 años. 93. Cantó, la acompañé. Fue lo máximo, la felicidad más grande mía haber podido que el tío y hacerla cantar a la abuela y canté con ella. Claro, qué maravilla. 93 años tenía. Muy bien. Fue lo viera lo que. Claro, sí, sí. José tenía otras inquietudes que casualmente, sabiendo que ustedes venían, se le ocurrió en una oportunidad hacer una tórtuga. Él digamos, la ideó, ¿no? Es una caparazón de tortuga. Pero el que hizo este instrumento, es don Isabel Izaguirre. No sé, ¿lo conocía? Sí. Que trabajaba, creo, bajo un tala, porque no tenía... Bueno, esta obra la hizo don Isabel Izaguirre, ¿no? Que desgraciadamente estaba con la vieja rota. A pedido de él. José le dio las instrucciones. Claro. Y bueno, hemos tocado en alguna oportunidad, ¿te acuerdas? Sí, pero con la otra, la primera. Era la primera, esta es otra, sí. Esta bueno, consiguió más grande el caparazón de la tortuga. La otra un poquito más chica. Ah, mira. pero realmente una obra, una artesanía Una artesanía. interesantísima, ¿no? Sí, digamos. Suena bien a hueso, ¿no? Una pieza única. Y sí. No, sí. No se hizo más Isabel que hizo. No, pero Otra. él está diciendo de la tortugarra. Cuando digo pieza única, estoy hablando de eso, digamos, de que al fin y al cabo no hay otra. Sí, vos tenés otra, ¿no? No, la única, si la otra no sé qué le hizo. no sé. La original, la que él registró. La que él registró, no sé si. Ah, ¿la registró él como intento? Sí. Ah, pero Tengo entendido que hizo más, que puede hizo- ser, sí. Izaguirre falleció, creo, en forma repentina, porque me contaba José que la guitarra de José era una Galán, la guitarra española, y se la pidió una vez para sacarle las medidas, hasta la pesó, pero nunca, como que quería hacer una réplica, ¿no? Claro. Pero bueno, después creo que falleció y don Isabel y no sé qué de hecho. Un día cayó don Isabel, dice, bueno, llegó, se presentó, y vino con una guitarra. Y bueno, dice, quiero, don Maciel, que me diga esta guitarra. Bien afinada la guitarra. Dice, yo no sé nada de música y de guitarra, don Maciel, dice, pero me gusta hacer estas cosas. Y bueno, cuando él hizo el acorde, bien afinada, y así, papá se quedó... No, asombrado. Claro, y bueno, empezaron a hablar, y esa guitarra después se la compró papá y me la dejó para mí, que después yo con los años se la regalé a Cuchín. No sé qué habrá sido esa vida de guitarra. Bueno, y después, y ahí fue cuando empezó a venir, le traía, y él quería hacer una guitarra con Ñandubay, le decía.
Ñandubay. Con Ñandubay, con madera de Ñandubay quería hacer una guitarra. Agarró, sí. Bueno, no, pero él quería hacer, le decía siempre a papá. Y Tapa dice, y aro. no sé. La tapa no, la tapa en Ñandubay no creo que pueda hacer. Bueno, pero ya te digo, ese era puede ser, pero- lo que él quería hacer, le contaba a papá. Y ya te digo, y bueno, le dio este y le trajo la primera, que nada que ver con esta, que fue la que cuando estamos con Marina, que fue la que sí. tomé. Pero te digo, Un desafío, digamos, era como un desafío de hacer Claro. guitarra. sí, no, pero era impresionante cómo trabajaba. Y no tenía las herramientas de nada, porque dice que cuando la pulía, le pulía con vidrio. Eso es lo que le contaba Don Isaguirre, papá. Para sí. terminar, digamos, más allá de que el material está, y aparte va a ser parte digamos, de este pequeño, de este mini documental o mini charla, ¿no? ¿Cómo se gesta el tema del reconocimiento? Claro, como estamos hablando hoy que te dije, empieza con Jorge Mendieta y él lo habla que quiere hacer esto y aquello, bueno, y a pedirle autorización, ¿viste? Eso es lo que yo tengo entendido. Después, bueno, el autor de todas las otras cosas está acá, el que anduvo más en eso. No, yo le di más que nada Claro. para que redactaran el decreto un poco, bueno, que fue un poco cómplice de la tiñata, ¿no? Claro. Porque me pasó un montón yo no conocía mucho. Dato. Claro, él estudió composición con un tenor del Teatro Colón, no me acuerdo el apellido. El maestro Luis Verón, que fue un guitarrista entrerriano, que casualmente, si ustedes quieren, le doy lectura acá en este libro donde se habla sobre la guitarra, ¿no? Dice, pero nuestros recuerdos cruzan la frontera y llega a Entre Ríos. Y allí nos encontramos con quien, enamorado de las tradiciones del terruño de sus padres, se siente también entrerriano. Se enamora de la música de los gauchos de la tierra, de Justo José de Urquiza, donde también se siente el galopar de las cabalgaduras de los bravos que seguían al supremo entrerriano Pancho Ramírez. Y así, en las brisas perfumadas del lirismo gaucho, junto con la fragancia de la cendecha, la belleza de los tristes, la dulzura de los estilos, el sabor de sus alegres y atándolos con la cinta celeste y blanca que era como una corona que lucía su gaucha guitarra, un argentino, José Maciel Varela, que sabe amar a la música de su tierra. Le dio la cultura musical de la armonía sin sacarle los colores gauchos, como el mejor homenaje que puede hacer un criollo de corazón. Su guitarra nos dirá cuánto se puede hacer con la música tradicional argentina. Esta es una semblanza de José, del maestro este musicólogo que por ahí, como le contaba, ¿no? Hace una referencia sobre lo que es la música de la chamarrita, cosa que desconocía, de que el maestro Verón le hubiese pasado a Boero para esa ópera, creo que es El Matrero, ¿no? Que dice que hay chamarritas escritas por el maestro de José, ¿no? Claro. Que es recopilada de músicos de nuestra provincia. Creo que José y Lalo, porque bueno, así como nosotros lo conocemos familiarmente, ¿no? El tío Lalo y el tío José, quizás tuvieron un momento de esplendor porque se codearon con, es decir, no solamente estudiaron y eran amigos de María Luisa Nido, que quizás es una de las referentes más conocidas a nivel internacional, pero gente muy bien vinculada con un montón de gente. Uno iba ahí y se podía encontrar con gente, qué sé yo. Me acuerdo que esa vez que yo fui a tocar estaba María Angélica Fone, era delegada cultural en la UEA. Es decir, gente que... y con ello era una cuestión de mucha amistad. Claro. Es más, la vez que yo tuve la suerte de tocar ahí, me vine de casualidad a la casa de unos amigos comunes que venían con Atahualpa, que me invitaron a un asado, justo yo iba al cumpleaños de mi abuela, así que no. Y pues me dijeron que no, y se viene Yupanqui con Nenets y que vamos con un asado en la casa de Omar de Tomás. Y bueno, me quedó ahí y lo que sí me dijeron, si venís, yo voy a venir un ratito, para saludarlo. Claro. Si venís, me dice, no, hacé como que no sabés que están ellos. Porque una de las condiciones que ponen cuando van a la casa de los amigos, porque claro, van a comer ahí con los amigos y se llena de gente porque quieren. Claro. Entonces le quitaban la intimidad. Así que bueno, yo llegué como que sin querer. Sin querer. Y cuando me presentan como
sobrino de los Maciel. Claro. Ah, de los Maciel, bueno. Estuvo charlando, qué sé yo. Y yo encontré programas donde Atahualpa Yupanqui actuaba, Abel Fleury actuaba, José y Lalo actuaban, Claro. así se conocían. Claro. Y me pidieron que tocara y toqué Lágrimas de Madre, y cuando afino para tocar Lágrimas de Madre, me dice, ¿qué afinación está haciendo? Dice, entonces le expliqué, bueno, una ¿Quién? afinación tradicional, Atahualpa. Atahualpa. Y dice, ¿pero de cuál de los Maciel Varela es lo que vas a tocar? No, de José, o sea que los ubicaba los dos. Claro, claro, claro. Y le llamó la atención el tema La afinación. que Atahualpa no haya conocido esa afinación. Ujú, ujú, O sea, sexta y tercera en fa sostenido. ujú. Y que queda un si menor clarito. Claro. Si yo le digo esto para que veamos que tenían un conocimiento, un prestigio, ¿no? Ujú. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que José viviera más de la mitad de su vida acá en Maciá, ¿no? Parte lo vivió allá también en el campo. Durazno, en el campo, ¿no? Han sido gente que, producto quizás de un nivel cultural, que quizás hayamos perdido, porque con esta cuestión que podemos estar no de acuerdo, nos trae mucha ventaja el tema de la tecnología, ¿no? Pero esas relaciones que se podían generar en las peñas, arte y amistad del maestro Andrés Gaviño, que era el que la dirigía, después se siguieron haciendo cuando murió Gaviño, murió el tío Lalo, y se siguió haciendo por mucho tiempo también lo de Omar de Tomás. Y que también ahí, uno de los que conocí ahí, Salmón, el luthier, Sí, sí. Carlos Martínez, el guitarrista, es decir, ¿cómo que Están Juan Carlos Aragón Luna. Aragón Luna, hablando casualmente, se una vez tocamos y dimos un concierto con Lalo, dice qué lindo que fue, o sea, Claro, decías, sí. esa gente Claro. con un prestigio. Ese nivel. Y bueno, y no hizo una guaraña, una polca, Juan Carlos, con la afinación de Lágrimas de Madre. No sé. Sí, Mira. se la enseñó a papá y bueno, después vino y le dijo, maestro, a ver, escuche. Juan Carlos. Hay una cuestión que tal vez como referencia, ¿no? En relación era más grande la guitarra que él. ¿Esa afinación de en fa sostenido la sexta y la tercera estará presente en otra obra de alguno de los Maciel Varela o no? ¿O es Lágrimas de Madre? Que yo sepa, nada más? Ajá. Que yo sepa. Mm. No, esta cuestión de que tal vez, o sea, puede ser algunas relaciones, ¿no? Pero aprovechando lo que estás haciendo, Dardo, que quizás un libro de 1950, que perdura en el tiempo y demás, y la tecnología de la información y la comunicación que le llaman a las TIC, que son los celulares, la computación, todo eso. Hay un filósofo, uno de los más emblemáticos en la actualidad, que es Byul Jung Han, es surcoreano, vive en Alemania, pero tiene su... Y tiene un librito que ha dado 2 o 3 años que sacó, que se llama La crisis de la narrativa. Y él un poco apunta en que estos medios nos comunican, pero no nos genera vínculos. Esta cuestión de relacionarnos, Claro. por eso en la encordada por ahí tratamos un poco de generar eso, ¿no? El cara a cara, el comunicarse, mirarse a los ojos, es el vínculo humano que se genera. Por supuesto. Y esto de lo que tuvimos la suerte de haber participado de eso, pues ya tenemos algunos años, gente que ya no está. Porque yo no sé si alguno que quedan de esos protagonistas de esas épocas, ¿no? No queda nadie. Pero marcaron toda una época donde nuestra cultura, más que nada hacía música académica, música europea y demás, pero siempre se hacía música argentina. Y yo creo que los tiempos que estamos viviendo, no podemos olvidar nuestras raíces, no podemos olvidarnos de quienes nos precedieron, porque hay toda una cuestión que tal vez no es ir a la filosofía como algunos dicen, pero están los condicionamientos y los determinismos geográficos. Para los alemanes y los franceses hasta en esto discuten, pero bueno,
hay cosas que a nosotros nos impone el medio donde vivimos. Y no somos lo mismo, como diría, no sé, un gran pensador argentino que fue Scalabrini Ortiz, que el medio en el que vivimos nos da una... Por algo tenemos la música que nos identifica. ¿Por qué tenemos esos rasgos? ¿Por qué la tonada, como diría Esteban Agüero? Es decir, que nos identifica. ¿Qué hace de que un cordobés hable como cordobés? ¿Qué hace que un entrerriano tengamos el mate, las cosas que no? Desgraciadamente, un poco esta tecnología que nos ayuda, porque también podemos hacer cosas positivas, comunicarnos y demás, pero no tenemos que olvidar esa esencia. Y cerebro, pero que creo que pensamos igual, sentimos igual, y los que pensamos y sentimos lo mismo, yo creo que tenemos que incentivar esta cuestión de no olvidarnos de lo que nos precedieron. Porque nosotros quizás, humildemente, podemos también ser un referente para los que quedan, ¿no? Y bueno, humildemente, porque quizás nosotros, en lo que puedo hablar en lo personal, simplemente he sido un reflejo, digamos, de lo que he podido percibir de mis maestros, con el que más aprendí fue con José, por supuesto. Pero bueno, les agradezco. El aplauso bien fuerte para el maestro José Ramón Maciel Varela, declarado con justicia ciudadano ilustre de Gobernador Maciá por la resolución unánime del Consejo Deliberante Local en esta noche de reconocimiento para el maestro de dilatada trayectoria. Aquí está, de pie, muchas gracias. El aplauso. Aquí está, en la parte más emotiva de este acto, el maestro José Ramón Maciel Varela. Y en nombre de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos, en este homenaje, entonces, este reconocimiento a don José. No está. En nombre del gobierno de la provincia de Entre Ríos, se hace presente esta noche la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, en nombre del señor senador departamental, doctor Luis Manuel Leiva, a quien mucho agradecemos. Muy emocionado, por cierto, y le va a dirigir la palabra. Muy lacónicamente. Primero, gracias a Dios por permitirme estar entre ustedes. Segundo y último, que Dios siempre los ilumine. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso.